El sol de Sonora era una entidad despiadada, una presencia física que pesaba sobre la tierra con la fuerza de un yunque. Se derramaba desde el cielo despejado en ondas trémulas que distorsionaban el horizonte, transformando el árido paisaje en un espejismo febril y danzante. Cada roca, cada cacto saguaro con sus brazos erguidos en una súplica silenciosa, parecía vibrar bajo el ataque inclemente de la luz. El aire no se movía. Era una masa densa y sobrecalentada que entraba en los pulmones como un sorbo de té hirviendo, haciendo de cada respiración un esfuerzo consciente. Era un ambiente que no solo ponía a prueba la resistencia, sino que parecía activamente determinado a quebrar cualquier espíritu que osara atravesar sus dominios, un lugar donde la vida se aferraba a la existencia por un hilo tenue y reseco. El calor no era solo una temperatura a medir, sino una fuerza opresora que dictaba el ritmo de la vida, o la ausencia de ella. Silenciaba a los pájaros, forzaba a los lagartos a buscar la sombra de las piedras e imponía un pesado letargo sobre todo. Para Sofía, dentro de su vieja camioneta, el aire acondicionado era una frágil barrera contra ese horno, un zumbido constante que apenas lograba combatir la radiación que emanaba del vidrio y del metal del vehículo. El polvo, fino como talco y rojizo como óxido, encontraba su camino por cada rendija, cubriendo el tablero, sus cuadernos de campo y sus manos con una fina y arenosa película, un recordatorio constante de que el desierto siempre ganaba, siempre se infiltraba. El paisaje se extendía en una monotonía hipnótica y brutal, montañas dentadas y rocosas, en tonos de ocre y siena, se erigían a lo lejos como los huesos expuestos de un mundo antiguo. Más cerca, el suelo era un mosaico de tierra agrietada, grava y vegetación espinosa que parecía más metal retorcido que planta. Era un lugar de belleza austera y peligrosa, un escenario que evocaba un profundo sentimiento de aislamiento. Aquí, la vastedad no era liberadora, era abrumadora. La sensación de ser pequeño, una partícula insignificante en medio de una inmensidad indiferente, era palpable. Sofía lo sentía en su piel, una vulnerabilidad que su mente académica intentaba, sin éxito, catalogar y guardar en una caja. El silencio era el sonido dominante, tan profundo y absoluto que llegaba a zumbar en los oídos. No era la ausencia de ruido, sino una presencia en sí misma, un silencio hecho de la suma del viento caliente pasando por los arbustos secos, del crujido ocasional de una roca bajo el sol y del latir de la propia sangre de Sofía en sus sienes. Cuando apagaba el motor del coche, el mundo parecía contener la respiración. Ese silencio era el guardián de los secretos del desierto, un manto que cubría historias de supervivencia y de desaparición, de vidas que comenzaron y terminaron bajo el mismo sol implacable, sin que el mundo exterior jamás se enterara. Era el silencio del olvido. El fino polvo, levantado por sus propias ruedas, la seguía como un fantasma, una nube rojiza que se aferraba a la camioneta y oscurecía la visión por el retrovisor. Era el rastro de su intrusión en este mundo cerrado, una señal visible de su paso. Ese polvo era la esencia misma del lugar, antiguo, persistente e inevitable. Representaba la erosión del tiempo, la descomposición de la roca en partículas, la lenta e implacable transformación de todo en nada. Para Sofía era material de estudio, la composición del suelo, pero en ese momento parecía algo más, un símbolo de la fragilidad de todo, incluyendo su propia misión y su confianza. Dentro de la burbuja de aire acondicionado de su camioneta, Sofía representaba un flagrante contraste con el entorno. A sus 29 años, sus ojos cargaban la curiosidad analítica de una antropóloga, pero también una cierta distancia, un velo de observadora profesional que la separaba del mundo que estudiaba. Su ropa era práctica, pantalones cargo, botas de senderismo,
una camisa de algodón de manga, larga para protegerse del sol, pero aún así parecía importada, un uniforme de otro mundo. En el asiento del pasajero, una grabadora digital, un cuaderno de notas con la cubierta de cuero ya gastada y una cámara fotográfica componían su kit de trabajo, las herramientas con las que pretendía descifrar las complejas dinámicas sociales de aquella comunidad aislada. Su proyecto de investigación, el motivo de su solitario viaje, se centraba en las estructuras familiares y las tradiciones orales en pueblos rurales del norte de México. Buscaba entender cómo el aislamiento geográfico moldeaba las relaciones humanas, las jerarquías de poder y los roles de género. En su propuesta de tesis había escrito con entusiasmo sobre resiliencia cultural y adaptación social. Eran términos limpios, académicos, que parecían seguros y manejables a distancia en la biblioteca climatizada de la Universidad en la Ciudad de México. Allí, en el corazón palpitante y febril del desierto de Sonora, esas palabras parecían frágiles, casi ingenuas, frente a la abrumadora realidad del paisaje y del silencio. A Sofía la movía una pasión genuina por su campo, un deseo de dar voz a historias no contadas. Sin embargo, su metodología era la de la no interferencia. Era una observadora, una recolectora de narrativas, no una participante. Su conflicto interno, aún dormido bajo capas de profesionalismo, residía exactamente en esa frontera. ¿Hasta qué punto se puede observar el sufrimiento humano sin intervenir? Era una pregunta teórica que había debatido en seminarios, pero que nunca había enfrentado en la práctica. Creía, con cierta arrogancia académica, que podría mantener la distancia necesaria, que sus emociones no enturbiarían la pureza de sus datos. Su camioneta, un modelo antiguo pero fiable, era su cápsula de seguridad, un pedazo de su mundo transportado a este ambiente alienígena. El interior olía a café viejo, a protector solar y al polvo omnipresente. Mapas topográficos y artículos impresos estaban esparcidos por el asiento trasero. Era un espacio de orden y propósito en medio del caos de la naturaleza. Mirar su equipo la tranquilizaba, reforzando su identidad. «Soy una científica», pensaba. «Estoy aquí con un objetivo claro». Esa repetición era un mantra para ahuyentar la creciente ansiedad que la inmensidad del desierto provocaba en su alma. Llevaba 3 semanas en el campo, pero este pueblo era el más aislado que visitaría. La información que tenía era escasa, basada en mapas antiguos y en conversaciones con gente de la ciudad más cercana, a varias horas de distancia. «Son gente callada», le había dicho un vendedor. «Viven a su manera, no les gustan los extraños». Esa advertencia, en lugar de disuadirla, solo agudizó su curiosidad. Para una antropóloga, la resistencia al contacto externo era un indicador de una cultura preservada, un tesoro por descubrir. No sabía que se dirigía no hacia un tesoro académico, sino hacia un abismo. La carretera de 1900 asfalto había terminado hacía casi 2 horas. Ahora navegaba por un camino de grava y tierra que sacudía el vehículo sin piedad. Cada bache era un recordatorio de lo lejos que estaba de cualquier ayuda, de cualquier autoridad formal. La señal de su celular había desaparecido hacía mucho tiempo, la pequeña barra de notificaciones mostrando un definitivo sin servicio. Esta desconexión total era a la vez una precondición para su investigación y una fuente de miedo primordial. Estaba completamente sola, su seguridad dependiendo únicamente de su propia pericia y de la mecánica de su camioneta. La sensación de dejar el mundo atrás era casi física. Con cada kilómetro recorrido en ese camino de grava, las reglas y convenciones de la sociedad moderna parecían disolverse, reemplazadas por leyes más antiguas y duras, las leyes del sol, de la sed, de la supervivencia. Sofía sentía una mezcla de excitación y aprensión.
Era el sueño de todo antropólogo de campo, encontrar un lugar intacto por la homogeneización global. Pero había una razón por la que estos lugares permanecían intactos. El aislamiento que preservaba la cultura también podía ocultar y perpetuar la oscuridad, lejos de los ojos de la justicia. Revisó el GPS, que ahora mostraba su ubicación como un punto parpadeante en una vasta mancha marrón, sin carreteras ni nombres. El pueblo, según el dispositivo, estaba a menos de 1 kilómetro. Redujo la velocidad, sus ojos examinando el paisaje en busca de cualquier señal de vivienda. El corazón le latía un poco más rápido, una mezcla de anticipación profesional y un nerviosismo que se negaba a nombrar. Estaba a punto de hacer el primer contacto, el momento más delicado de cualquier trabajo de campo, donde la primera impresión podría definir el éxito o el fracaso de meses de planificación. Finalmente, lo vio. No era tanto un pueblo, sino un puñado de construcciones de adobe que parecían haber brotado de la propia tierra, del mismo color ocre del suelo. Eran estructuras bajas, con pequeñas ventanas que parecían ojos desconfiados, observando la llegada de la extraña. No había calles definidas, solo espacios abiertos entre las casas. Una profunda quietud flotaba sobre el lugar, una inmovilidad que parecía antinatural, incluso para la siesta impuesta por el calor. Ningún perro ladró, ninguna cortina se movió. El silencio aquí era diferente del silencio del desierto. Era un silencio humano, pesado de intención. Sofía estacionó su camioneta a una distancia, respetuosa de la casa más cercana, el motor muriendo con un suspiro cansado que fue inmediatamente engullido por el silencio. Se quedó sentada un momento, observando. La casa frente a ella era rústica, las paredes de barro marcadas por finas grietas como venas. Una puerta de madera descolorida estaba entreabierta, revelando una oscuridad impenetrable. En el umbral de la puerta, una pequeña figura estaba sentada. Era una niña. La antropóloga sintió un leve alivio. Los niños eran a menudo el puente hacia una comunidad, más abiertos y menos desconfiados que los adultos. Tomó su cuaderno y salió del coche. El sonido de sus botas en la grava pareció una explosión en el silencio opresivo. Cada paso hacia la casa parecía amplificado, un anuncio de su presencia. El sol le golpeaba la nuca y podía sentir el sudor comenzando a formarse en su frente. La figura en la puerta no se movió. A medida que se acercaba, Sofía podía ver con más claridad. Era una niña, tal vez de unos 7 años, con 1970, largos cabellos negros y un vestido sencillo y polvoriento. En su regazo sostenía un pequeño bulto de telas, meciéndolos suavemente. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en un punto distante, vacíos de cualquier expresión infantil. «Buenas tardes», dijo Sofía con voz suave, deteniéndose a unos metros para no asustarla. «Mi nombre es Sofía. Estoy de paso, y me gustaría hacer algunas preguntas, si no es molestia». Sonrió, una sonrisa ensayada para transmitir seguridad y buenas intenciones. La niña no respondió. No desvió la mirada, no demostró haber oído. Continuó su movimiento de balanceo rítmico, una acción mecánica y desprovista de ternura. El bulto en su regazo se movió y un pequeño sonido, un gemido débil, escapó. Era un bebé, un recién nacido. Sofía frunció el ceño, la primera punzada de que algo andaba mal perforando su compostura profesional. La escena era extraña. La niña parecía estar en estado de shock. Su presencia era casi fantasmagórica. El bebé, envuelto en trapos que parecían sucios, era demasiado pequeño, demasiado vulnerable. «¿Está tu mamá en casa?», intentó de nuevo Sofía. Su voz aún amable pero ahora teñida con un toque de preocupación. Dio un paso adelante, y fue entonces cuando los ojos de la niña finalmente se movieron, enfocándose en Sofía por primera vez. Eran ojos que habían visto lo impensable. La mirada de Elena
no era la de una niña. Era una mirada antigua, pesada con un conocimiento que ninguna persona de su edad debería poseer. Había un vacío. Allí, un abismo de trauma tan profundo que Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, a pesar del calor de 40 grados. La niña dejó de mecer al bebé. Se quedó mirando a Sofía durante un largo momento, el silencio estirándose hasta el punto de ruptura. El mundo entero pareció detenerse, esperando. El viento caliente dejó de soplar. El zumbido del desierto cesó. Solo existía la mirada fija y aterradora de aquella niña. Entonces, con una claridad que cortó el aire pesado como un trozo de vidrio, la niña habló. Su voz era baja, monótona, desprovista de cualquier emoción, lo que hacía sus palabras aún más aterradoras. No lloró, no tartamudeó. Simplemente declaró un hecho. Una verdad tan horrible que la mente de Sofía inicialmente se negó a procesarla. La niña, cuyo nombre Sofía descubriría más tarde que era Elena, la miró directamente a los ojos y pronunció la sentencia que rompería el mundo de Sofía en pedazos y la lanzaría a una carrera desesperada por la vida. Las Asemoda. Palabras flotaron en el aire inmóvil del desierto, cargadas de un peso imposible. «Papá mató a mamá porque tuvo otra niña», dijo la voz infantil y sin vida. Cada palabra era una piedra arrojada a la quietud, rompiendo la superficie de la realidad de Sofía. El cerebro de la antropóloga luchó por encontrar una explicación lógica. Debía ser una fantasía infantil, una pesadilla relatada como realidad. «Los niños dicen cosas raras», susurró su mente profesional. Quizás era una metáfora, una forma de procesar un abandono o una pelea, pero la certeza en los ojos de la niña desmentía cualquier explicación racional. Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. El sol, el calor, el polvo, todo desapareció, reemplazado por un túnel de enfoque que se cerraba sobre la pequeña figura frente a ella. La niña no había terminado. Su mirada permaneció fija en Sofía, una súplica silenciosa que ahora se volvía explícita, una orden nacida del terror más puro. Inclinó la cabeza ligeramente, y las palabras finales salieron como un susurro que llevaba la urgencia del fin del mundo, una súplica que era también una profecía, una petición que transformaría a Sofía, la observadora, en la única esperanza. «Sálvanos antes de que vuelva». La frase cayó sobre Sofía con la fuerza de un golpe físico. Ya no había espacio para la duda, para el análisis académico, para la distancia profesional. El horror era real, presente, y estaba sentado en el umbral de esa puerta, acunando una pequeña vida en sus brazos. El él, en la frase de la niña, flotaba en el aire como una amenaza inminente, una promesa de violencia que ya se había cumplido una vez y que podría repetirse en cualquier momento. El antagonista de la historia, Javier, fue nombrado no por su nombre, sino por su papel, el padre, el asesino. Sofía miró de la niña al bebé y luego a la oscuridad dentro de la casa, una boca abierta que parecía haberse tragado la luz y la vida. El conflicto interno explotó dentro de ella con la fuerza de una supernova. Su ética de no interferencia se desintegró ante el imperativo humano más básico, proteger a una niña. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella, pero por debajo, otra cosa comenzó a surgir, algo que no sabía que poseía. La adrenalina comenzó a bombear, agudizando sus sentidos. La antropóloga estaba muriendo, y en su lugar una protectora estaba naciendo. La casa de adobe ya no era un objeto de estudio. Se convirtió en la escena de un crimen. El desierto de Sonora ya no era un paisaje para ser fotografiado. Se convirtió en un laberinto, una arena que podría ofrecer escondite o una tumba. Y la camioneta de Sofía ya no era un medio de transporte para la investigación. Se convirtió en el único vehículo de escape posible, la clave para la supervivencia. La premisa de su trabajo de campo
había sido aniquilada y reemplazada por una nueva y terrible tesis. ¿Cómo escapar del monstruo antes de que regrese para terminar lo que empezó? Elena, la pequeña mensajera del horror, seguía mirándola, sus ojos vacíos ahora conteniendo una minúscula chispa de esperanza. Había lanzado sus dados, entregado su terrible secreto a la única extraña que se atrevió a romper el silencio de ese lugar. Había hecho su parte. Ahora, la elección era de Sofía. La antropóloga podía dar la espalda, subirse a su coche, alejarse y tratar de convencerse de que era solo un delirio infantil. O podía aceptar la aterradora verdad y entrar en esa casa, cruzando un umbral del que no habría retorno. Isabela, la madre, estaba presente solo en su ausencia. Su muerte era el epicentro silencioso de ese terremoto. Sofía casi podía sentirla, un eco de miedo y resignación en el aire pesado. Era el fantasma cuyo sacrificio había encendido la mecha de esta crisis. La mención de otra niña como motivo del crimen le reveló a Sofía, con una claridad brutal, la naturaleza de la oscuridad que habitaba ese lugar. No era una violencia aleatoria, era un feminicidio, un acto de brutalidad nacido de una cultura de machismo tan arraigada que la vida de una mujer y de su hija podían ser descartadas como una mala cosecha. Luna, la recién nacida, era la catalizadora involuntaria de la tragedia. Su llanto débil, que antes parecía solo el sonido de un bebé, ahora sonaba como una alarma, un reloj biológico de tensión. Cada sonido que hacía era un riesgo, una señal que podría delatar su ubicación. Era el símbolo máximo de la inocencia, el premio en disputa en esta lucha por la vida, pero también el eslabón más débil, el peligro constante que tendrían que llevar consigo. Proteger a Luna no era solo una cuestión de mantenerla a salvo, sino también de mantenerla en silencio. Sofía tragó saliva, el sonido fuerte y áspero en medio de la quietud. Miró el camino de grava por el que había venido, el camino de regreso a la seguridad, a la cordura. Era una tentación poderosa. Pero luego miró de nuevo a Elena, a la madurez forzada en su rostro de 7 años y al pequeño bulto que era su hermana. Ya no era una antropóloga estudiando un fenómeno cultural. Era una mujer frente a 2 niñas cuya única esperanza de ver el mañana era ella. La decisión fue tomada no con la mente, sino con un instinto más profundo. El mundo pareció girar en cámara lenta mientras Sofía daba el primer paso hacia la puerta. Fue el paso más largo de su vida. Con él abandonó su identidad, sus reglas, su seguridad. Estaba entrando en la historia, no como observadora, sino como protagonista. El miedo todavía estaba allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una feroz determinación. No sabía qué encontraría dentro de esa casa, ni cómo enfrentaría al hombre que estaba regresando, pero sabía una cosa: no dejaría a esas niñas solas. El viaje de Sofía en el desierto de Sonora apenas comenzaba, pero su viaje interno ya había alcanzado un punto de inflexión sin retorno. El desierto no perdona, pero el coraje de una niña puede ser la semilla de una nueva esperanza, una voz que se niega a ser silenciada. Si crees en la fuerza que existe incluso en los lugares más desolados y en la importancia de escuchar estos susurros, únete a nosotros. Nuestra meta es llegar a 1000 corazones en esta comunidad a la que le importa. Deja en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo, para que sepamos hasta dónde puede llegar esta voz. Tu suscripción nos da la fuerza para seguir contando historias que no pueden permanecer en el silencio. El paso de Sofía hacia el interior de la casa fue como sumergirse en aguas oscuras. El cambio fue instantáneo y violento. El brillo cegador del sol fue cortado, reemplazado por una penumbra espesa que olía a polvo, a humo de leña fría y a algo más, un olor metálico y dulzón que le revolvió el estómago. El aire era aún más caliente e inmóvil allí dentro,
pesado con el silencio de secretos terribles. La pequeña mano de Elena, sorprendentemente fuerte, agarró la suya y la jaló hacia adentro con una urgencia silenciosa. El contacto físico fue un shock. La piel de la niña estaba fría a pesar del calor. Fue en ese toque que la última barrera de Sofía, la de la observadora, se disolvió por completo. Ya no estaba afuera mirando hacia adentro. Había sido arrastrada al corazón de la oscuridad. El interior de la casa era de una simplicidad desoladora. Una única habitación servía como cocina, sala y presumiblemente dormitorio. El suelo era de tierra apisonada, irregular y dura. Una mesa de madera tosca con 2 sillas, una pequeña área de 1900, cocina con ollas de barro y una estufa de leña, y en un rincón un colchón delgado cubierto por una sábana raída. La pobreza del lugar hacía la tragedia aún más cruel. No había lujos por los que disputar, solo la vida en su forma más básica. Y esa vida había sido extinguida allí, en ese espacio reducido y sofocante. Sofía sentía el peso de la ausencia de Isabela en cada objeto, en cada sombra. El ambiente no era solo pobre, era un vacío, despojado de alegría y esperanza. Elena la guió hasta el centro de la habitación, soltando su mano solo para señalar. Su pequeño y tembloroso dedo indicó una alfombra de trapos de colores en el suelo, posicionada de forma extraña, no centrada, sino cubriendo un área específica cerca de la mesa. «Mamá se cayó aquí», dijo Elena con la misma voz monótona. El café se derramó. Sofía miró la alfombra y luego una taza de barro rota junto a la estufa. La explicación de la niña era infantilmente simple. Un intento de su cerebro traumatizado de crear una narrativa normal para un evento anormal. Pero Sofía sabía que no era café lo que la alfombra estaba escondiendo. Era una mancha de vida que había sido derramada y luego cubierta, en un intento inútil de borrar la verdad. La niña continuó su narración fragmentada, moviéndose por la casa como un pequeño fantasma revisitando la escena de su propia aparición. Tomaba objetos, un peine de madera, un trozo de tela bordada, y hablaba de ellos en frases cortas e inconexas. Mamá estaba cantando. Siempre le cantaba a la barriga. Papá estuvo callado todo el día. Sus ojos estaban oscuros como la noche. Sofía escuchaba, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Estaba armando el rompecabezas del horror, pieza por pieza, a través de los ojos de una niña que había sido forzada a presenciar lo inimaginable. Cada fragmento era una puñalada en su alma, destruyendo cualquier esperanza restante de que aquello fuera un malentendido. La mente de Sofía, entrenada para analizar y categorizar, luchaba desesperadamente por mantener el control. Intentaba aferrarse a una lógica, pero la aterradora calma de Elena era más convincente que cualquier llanto o histeria. La niña no estaba inventando, estaba relatando. Era una testigo presencial, y su testimonio estaba grabado no en palabras, sino en su mirada vacía y en su voz sin alma. Sofía sintió una oleada de náuseas. La realidad de la situación era tan monstruosa que parte de ella todavía quería rechazarla, pero sabía que no podía. La vida de Elena y de la pequeña Luna dependía de su capacidad para aceptar lo inaceptable y actuar. Necesitaba pruebas, no para sí misma, pues la convicción ya se había solidificado en su pecho como plomo, sino para el mundo exterior, para la ley que parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia, y quizás una parte de ella necesitaba una confirmación física para anclar la locura, para demostrar que no estaba soñando. Con un asentimiento hacia Elena, indicando que entendía, Sofía comenzó su búsqueda. Se movió con una lentitud deliberada, tratando de que sus movimientos parecieran casuales, aunque cada fibra de su ser gritaba que corriera. Su mirada barría la habitación, buscando algo fuera de lugar,
algo que Javier, en su prisa o furia, pudiera haber olvidado. Su mirada se posó en el colchón del rincón. Parecía la única área privada en ese espacio abierto. Con el corazón en la garganta, se acercó. Elena la observaba en silencio, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento. Sofía se arrodilló, el olor a polvo y miedo intensificándose. Fingió ajustar la sábana, mientras su mano se deslizaba por debajo del colchón. Sus dedos tocaron algo suave y voluminoso. Lo sacó lentamente. Era un rebozo, un chal tradicional mexicano, de lana oscura y con un patrón de flores descoloridas. Era pesado, más pesado de lo que debería. Lo acercó a la poca luz que entraba por la puerta. La tela estaba rígida en varias partes, empapada con una sustancia oscura que no era café, era sangre, manchas, enormes y oscuras que se habían secado, convirtiendo la lana suave en una costra dura y áspera. El olor metálico que sintió al entrar en la casa emanaba del chal, un perfume de muerte inconfundible. Allí estaba, la prueba irrefutable, el último abrazo de Isabela, manchado con su propia sangre. Sofía miró el rebozo y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El horror abstracto se convirtió en un objeto tangible en sus manos. La historia de Elena era real. La madre estaba muerta y el padre estaba regresando. En ese preciso instante, con la terrible prueba en sus manos, el sonido lejano del motor de un vehículo rompió el silencio del desierto. Un sonido débil, casi imperceptible, pero inconfundible. El sonido de una camioneta acercándose por el camino de grava. El pánico puro y gélido se apoderó de Sofía. Estaba volviendo. El tiempo se había acabado. El sonido del motor era el latido del corazón del monstruo acercándose, cada pulsación trayéndolo más cerca de sus presas. Elena también lo oyó. Por primera vez, una expresión de terror absoluto rompió su máscara de shock. Sus ojos se abrieron de par en par y corrió hacia Sofía, aferrándose a su pierna. La antropóloga actuó por puro instinto. Arrojó el rebozo de nuevo debajo de la cama y agarró la mano de Elena. «¡Rápido!», siseó su voz tensa y ronca. «Tenemos que salir de aquí ahora». Recogió al bebé, Luna, del suelo donde Elena la había dejado y la acunó en su brazo. La pequeña estaba durmiendo, su inocencia un doloroso contraste con la urgencia desesperada del momento. Cada segundo era precioso. El sonido del motor se estaba volviendo más fuerte, un zumbido grave que parecía hacer vibrar el propio aire. No tenían minutos, tenían segundos. Corrieron hacia la puerta, hacia la luz cegadora del sol, huyendo de la oscuridad de la casa hacia la peligrosa vastedad del desierto. Pero tan pronto como salieron, el sonido del motor se detuvo. Sofía se congeló, el corazón martilleando descontroladamente. Miró hacia el camino, esperando ver la nube de polvo de la camioneta de Javier acercándose. No había nada. El silencio volvió, más pesado y amenazador que antes. Era una falsa alarma. Tal vez el viento, tal vez un avión lejano, tal vez su propia mente aterrorizada, jugándole una mala pasada. El alivio que la inundó fue tan intenso que sus piernas flaquearon. Se apoyó en el umbral de la puerta, respirando entrecortadamente, el sudor corriendo por su rostro. Elena todavía temblaba, aferrada a ella. La infalsa alarma fue casi tan mala como la amenaza real, dejando sus nervios destrozados. El episodio, sin embargo, sirvió como catalizador. La complacencia del tiempo había sido destruida. No podían esperar. Javier podría volver en cualquier momento, y la próxima alarma podría ser real. La adrenalina dio paso a una claridad fría y enfocada. «Vamos a mi coche», le dijo Sofía a Elena, su voz más firme ahora. «Saldremos de aquí lejos». La niña solo asintió, con los ojos todavía fijos en el camino, vacío. El plan era simple, directo,
subir a la camioneta, conducir lo más rápido posible y no mirar atrás. La seguridad estaba a solo unas horas de distancia, al final de ese camino de grava. La humanidad se revela en los momentos de mayor presión, en las elecciones hechas cuando el miedo grita más fuerte que la razón. Allí, en el umbral entre la muerte y una oportunidad de vivir, Sofía tuvo que convertirse en más de lo que era. ¿Qué harías tú en su lugar? Ante la certeza del horror, ¿confiarías en tu capacidad para proteger a otros, incluso arriesgándolo todo? Deja tu reflexión en los comentarios, pues tu voz se une a un coro que se niega a ignorar la petición de ayuda. Si esta historia resuena en ti, suscríbete. Tu presencia nos ayuda a seguir iluminando las sombras. Se movieron con una nueva urgencia. Sofía, aún sosteniendo a Luna, le pidió a Elena que tomara solo lo esencial. La niña, con una practicidad que contradecía su edad, tomó una botella de plástico con agua y un pequeño trozo de pan. No había tiempo para maletas ni sentimentalismos. La supervivencia había reducido sus necesidades al mínimo. Sofía miró a su alrededor una última vez, a la casa que era a la vez una escena del crimen y una tumba, y sintió un profundo escalofrío. Estaba dejando a Isabela atrás, pero se llevaba a sus hijas. Su legado vivo era lo único que importaba. El llanto intermitente de Luna se convirtió en la banda sonora de su tensión. Cada gemido hacía que Sofía se estremeciera, imaginando el sonido viajando por el aire silencioso del desierto, un faro para el cazador. Mecía al bebé suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído, un acto que era tanto para calmarse a sí misma como a la niña. Elena, por su parte, parecía entender el peligro. Cuando Luna comenzaba a gemir, la niña se acercaba y tocaba suavemente el rostro de su hermanita, un gesto de una madurez y comprensión dolorosas. En ese momento, no eran una antropóloga y dos niñas. Eran una unidad de supervivencia, unidas por el miedo y por un objetivo común. Salieron de la casa y caminaron hacia la camioneta de Sofía, el sol de la tarde comenzando a descender en el cielo, pintando las nubes lejanas con tonos de naranja y púrpura. La belleza del atardecer era una burla cruel a la fealdad de su situación. El vehículo, que antes era solo un medio de transporte, ahora parecía un santuario, un arca de metal que los llevaría lejos de ese infierno. Con cada paso, la esperanza de Sofía crecía. El plan estaba funcionando. Estaban fuera de la casa. Estaban llegando al coche. La libertad estaba al alcance de sus manos. Apretó el botón de la llave y las luces del coche parpadearon. Un sonido electrónico que pareció absurdamente moderno y fuera de lugar. Ese parpadeo de luces era un faro de esperanza, una promesa del mundo al que pertenecía, un mundo con leyes, con policía, con seguridad. Apresuró el paso, rodeando la parte delantera del vehículo para abrir la puerta del pasajero para Elena. Y fue entonces cuando lo vio. El neumático delantero del lado del conductor estaba completamente desinflado, la goma aplastada contra el suelo polvoriento, la llanta de metal casi tocando la tierra. Por un momento, Sofía solo se quedó mirando, incapaz de procesar. Un neumático pinchado, una desafortunada coincidencia. Podría cambiarlo. Tenía uno de repuesto. Pero entonces se acercó, su corazón hundiéndose en su pecho. No era un pinchazo de un clavo o de una piedra afilada. En el lateral del neumático había un corte largo y limpio, una cuchillada. La marca era deliberada, precisa, hecha por una hoja afilada. No fue el azar, fue sabotaje. Javier, antes de salir para su macabra tarea, se aseguró de que no hubiera escapatoria fácil. Lo había pensado todo. Las había atrapado en ese desierto. La revelación golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo. La camioneta, su santuario, su arca, era ahora un monumento inútil a su ingenuidad.
Era una pieza de metal inútil, un cebo en una trampa muy bien planeada. Él sabía que un extraño podría llegar, sabía que su hija podría hablar, había cortado la única línea de vida rápida que tenían con el mundo exterior. La desesperación, fría y absoluta, amenazó con engullirla. Miró el camino vacío, luego el neumático rajado y sintió el peso de la trampa cerrándose a su alrededor. Elena se acercó y miró el neumático y luego el rostro de Sofía. La niña no dijo nada, pero en sus ojos Sofía vio no la sorpresa, sino una sombría resignación. Era como si lo esperara, como si supiera que el monstruo que era su padre no dejaría cabos sueltos. Esa ausencia de shock en el rostro de la niña fue lo que salvó a Sofía de su propia desesperación. No podía flaquear, no delante de Elena. Ella era la adulta, ella era la protectora. Si se derrumbaba, todo estaría perdido. Respirando hondo, Sofía se enderezó, echando los hombros hacia atrás. Empujó la desesperación al fondo de su mente, encerrándola en una caja. El tiempo para el pánico había terminado. El tiempo para pensar había terminado. Ahora solo era tiempo de actuar. El plan A había fracasado catastróficamente. Solo quedaba el plan B, la opción que su mente se había negado a considerar seriamente hasta ese momento. La opción más peligrosa, la más desesperada de todas. Una carrera contra la noche que se acercaba y contra el hombre que conocía ese terreno como la palma de su mano. Se giró y miró la vastedad del desierto que se extendía en todas direcciones. Ya no era un paisaje, era un campo de batalla. Las sombras de los cactos saguaros se alargaban, convirtiéndose en dedos oscuros que se extendían por la tierra. El calor estaba disminuyendo, pero un frío diferente se estaba instalando. El frío del miedo y la incertidumbre. La única opción que les quedaba era huir a pie, atravesar ese laberinto de espinas y rocas con un bebé en brazos y un cazador tras sus pasos. Sofía miró a Elena. «Vamos a tener que caminar», dijo, su voz sonando más segura de lo que se sentía. «Seguiremos el camino. En algún momento tiene que llevar a alguna parte». Elena solo asintió, su rostro pequeño y serio bajo el cielo que se teñía de púrpura. La niña tomó la botella de agua con una mano y con la otra se aferró a la tela de la camisa de Sofía. Era un gesto de confianza total, un acto de fe que ponía el destino de su vida y la de su hermana en manos de aquella extraña. La camioneta con el neumático pinchado quedó atrás, una carcasa inútil que marcaba el fin de la esperanza fácil. Frente a ellas, el desierto se abría, silencioso y amenazador. El sol tocaba el horizonte, y la noche no traería alivio, solo una oscuridad que le daría ventaja al cazador. Las tres figuras, la mujer, la niña y el bebé, comenzaron su viaje a pie. Una pequeña y frágil constelación de esperanza moviéndose contra un universo de peligro. La persecución aún no había comenzado, pero ya estaban corriendo, huyendo del fantasma de Javier y de la certeza de su regreso. La noche cayó sobre el desierto de Sonora no como un manto, sino como un abismo. La ausencia de luz era total, una oscuridad tan profunda que parecía tener peso y sustancia. Arriba, el cielo explotó en un espectáculo de estrellas, 1.000.000 de fragmentos de hielo centelleando en un terciopelo negro, pero su luz fría y distante no ofrecía consuelo, solo acentuaba la profundidad de las sombras en la tierra. El calor del día dio paso a un frío cortante que se infiltraba en sus ropas finas. Sofía temblaba, pero no sabía si era por el frío o por el miedo. Sostenía a Luna con fuerza contra su pecho, intentando transferir su calor corporal al pequeño ser, mientras su otra mano sujetaba firmemente la de Elena. El camino de grava era una cinta fantasmagórica bajo la luz de las estrellas, su única guía. El cansancio era un enemigo tan peligroso como el hombre que las cazaba. Las piernas de Sofía le dolían, sus músculos protestando a cada paso. Elena
A pesar de su resiliencia, estaba claramente en su límite, sus pasos arrastrándose. Llevaban horas caminando, impulsadas solo por la adrenalina y el terror. Entonces llegó el sonido que temían. Primero, un zumbido bajo, luego el rugido inconfundible del motor de la vieja camioneta de Javier, y con él, la luz. Un par de faros apareció a lo lejos, una mancha amarilla que barrió el horizonte, cortando la oscuridad como una cuchilla. Estaba de vuelta, las buscaba. La cacería había comenzado oficialmente. Los faros de la camioneta eran como los ojos de una bestia insomne barriendo el paisaje de un lado a otro. Iluminaban los cactos, convirtiéndolos en siluetas monstruosas y distorsionadas, y pintaban las rocas con una luz fantasmagórica. Sofía jaló a Elena fuera del camino, arrojándolas a una zanja poco profunda. «¡Agáchate!», siseó. Se encogieron, intentando fundirse con el polvo y los arbustos secos. El haz de luz pasó sobre ellas. A pocos metros de distancia, una lanza de luz que casi las tocó. Sofía contuvo la respiración, el corazón latiendo, descontroladamente. El camión pasó por su lado en el camino, continuando por un momento antes de detenerse abruptamente. El motor fue apagado, sumergiendo el mundo de nuevo en el silencio y la oscuridad. La ausencia del sonido del motor era, de alguna manera, más aterradora. Significaba que él estaba allí, cerca, y ahora estaba escuchando, cazando. Javier conocía ese desierto como la palma de su mano. Sabía que no podían haber ido lejos a pie. Él era el depredador en su territorio, y ellas eran la presa desplazada, ruidosa y torpe. Sofía se dio cuenta de que el camino ya no era una opción, era una trampa, una línea recta que lo llevaría directamente a ellas. Su única oportunidad era aventurarse en la imprevisibilidad del desierto, usar el terreno hostil que las amenazaba como su único escudo. Agarró la mano de Elena y susurró: «Tenemos que irnos, lejos del camino, ahora». Comenzó entonces una danza desesperada y silenciosa con la muerte. Cada paso era un riesgo calculado. El sonido de Minions, sus pies en la grava suelta, parecía un trueno en sus oídos. Se movían de sombra en sombra, de una formación rocosa a otra. El viento, que antes era solo un detalle del entorno, ahora se había convertido en un personaje en la trama. Llevaba sonidos, el susurro de un arbusto, el silbido fantasmagórico a través de una grieta en la roca y a veces sonidos que les helaban la sangre. Un carraspeo, el crujido de una rama bajo una bota pesada. Él estaba ahí fuera, moviéndose en paralelo a ellas, un fantasma paciente e implacable. Sofía, la académica, la mujer de ciudad, tuvo que acceder a una parte de sí misma que no sabía que existía. Un instinto primario, una astucia nacida de la desesperación. Comenzó a observar el terreno no como una geóloga, sino como un animal acorralado. Vio cómo las sombras más profundas se acumulaban en la base de las grandes rocas, creando bolsas de invisibilidad. Vio cómo los matorrales espinosos podían ocultar sus siluetas. Se convirtió en la líder de esa pequeña manada, guiándolas no con un mapa, sino con puro instinto de supervivencia, sintiendo el peligro en el aire como un cambio en la presión atmosférica. Elena, que hasta entonces había sido una carga a proteger, se reveló como una aliada inesperada. La niña, criada en ese paisaje brutal, poseía un conocimiento instintivo del terreno. En un momento en que Sofía dudó, sin saber a dónde ir, Elena tiró de su mano y la llevó a una estrecha grieta entre dos rocas enormes, un escondite casi perfecto que Sofía jamás habría notado. En otro momento, Elena señaló un área de tierra dura y compacta, susurrando: «Aquí no deja huellas». La niña del trauma estaba usando las herramientas de su mundo opresor para luchar contra él. La tragedia había forjado en ella una sabiduría terrible. La tensión más insoportable provenía del pequeño bulto en los brazos de Sofía. Luna, la recién nacida, era una bomba de tiempo de inocencia.
Dormía la mayor parte del tiempo, exhausta por la prueba, pero ocasionalmente se movía y soltaba un pequeño gemido. Cada sonido era una agonía. Sofía presionaba el rostro del bebé contra su pecho, ahogando los ruidos, susurrando palabras sin sentido, rezando para que se quedara quieta. Sus vidas dependían del silencio de esa niña que no tenía la menor noción del peligro mortal en el que se encontraban. Proteger a Luna era una batalla física y psicológica constante, una prueba de nervios a cada respiración. Estaban escondidas en una pequeña alcoba rocosa, agachadas en la oscuridad, cuando lo oyeron más cerca que nunca, el sonido de pasos arrastrándose en la grava, a solo unos metros de distancia. La silueta de Javier se materializó contra el cielo estrellado, un contorno grande y amenazador. Se detuvo, la cabeza inclinada, escuchando. Sofía cubrió la boca de Luna con la mano, sintiendo el pequeño cuerpo del bebé tensarse. Elena estaba inmóvil a su lado, sus ojos grandes y aterrorizados fijos en la figura de su padre. El tiempo se detuvo. El universo se reducía a ese pequeño espacio oscuro y al monstruo de afuera. Sofía podía oír el latir de su propia sangre en sus oídos, un tambor frenético que temía que él pudiera escuchar. Miró el rostro de Javier, una máscara de furia y determinación sombría bajo la luz de las estrellas. Él era la personificación de la violencia masculina que había estudiado en sus libros, pero ahora no era teoría. Era una presencia física, a pocos metros de distancia, capaz de destruirlas con sus propias manos. Su dilema era paralizante: permanecer en silencio absoluto y rezar para que no las encontrara, o arriesgarlo todo en una distracción para poder correr. Cada opción era un camino hacia la muerte. Miró a Elena, el terror en sus ojos, y luego al bebé en sus brazos. La imagen de Isabela, muerta por haber tenido otra niña, brilló en su mente. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de desafiar la oscuridad que él representaba. Se trataba de asegurar que el sacrificio de Isabela no fuera en vano. La pasividad no era una opción. La observadora había muerto hacía mucho tiempo. En su lugar había una leona protegiendo a sus cachorros. Su decisión fue tomada no con lógica, sino con una furia protectora que quemó el miedo. El silencio puede ser el arma más poderosa, o la calma antes del fin de todo. El destino de Sofía y las niñas está siendo escrito por las estrellas y el polvo de este desierto implacable. Para descubrir cómo termina esta persecución, no te alejes. Continúa con nosotros en este viaje. Tu suscripción al canal es un voto de esperanza, una señal de que crees que pueden encontrar la luz al final de esta noche oscura. Únete a nosotros para no perderte el desenlace. Con un movimiento lento y cuidadoso, Sofía tomó una pequeña piedra del suelo a su lado. Sus dedos estaban fríos y temblorosos, pero su determinación era de acero. Midió la distancia y la dirección. Tenía que ser perfecto. Con toda la fuerza que pudo reunir en su brazo, arrojó la piedra lejos, a la izquierda de ellas. La piedra navegó por el aire silencioso y aterrizó con un estruendo ruidoso sobre un montón de grava a unos 20 metros de distancia. El sonido rompió la noche como un disparo. Javier reaccionó instantáneamente. Su cuerpo giró en dirección al sonido y comenzó a moverse cautelosamente en esa dirección, su atención completamente desviada. Era su oportunidad. ¡Corre!, le susurró Sofía a Elena, la palabra explotando en el silencio. «Corre y no mires atrás». Se levantó con Luna firmemente en sus brazos, y las tres salieron disparadas hacia la derecha, corriendo desesperadamente en dirección opuesta a la de Javier. Sus pies apenas tocaban el suelo, impulsadas por una oleada de adrenalina pura. No se atrevían a mirar atrás para ver si él se había dado cuenta del ardid. La carrera era un borrón de sombras, espinas y miedo. Los cactos pasaban a su lado como fantasmas, sus espinas rasgando sus ropas y su piel. Tropezaban con piedras, se levantaban
y seguían corriendo. El sonido de su propia respiración jadeante era lo único que oían. Al frente, muy al frente, Sofía vio una luz débil y constante en el horizonte. No eran las estrellas, era una línea de luz amarillenta, artificial, una carretera, civilización. La visión de esa luz lejana fue como un faro de esperanza, inyectando una nueva fuerza en sus miembros cansados. Pero entonces un grito de rabia resonó detrás de ellas. Javier se había dado cuenta del engaño. El sonido de sus pasos pesados y furiosos comenzó a perseguirlas, más rápido, más cerca. La persecución ahora era abierta, una carrera primitiva por la supervivencia bajo el vasto cielo del desierto. La carretera parecía a la vez cerca e infinitamente lejos. Con cada paso, Sofía sentía la presencia de él acercándose, el depredador acortando la distancia para la matanza final. Empujó a Helena hacia adelante, gritando palabras de aliento, aunque ella misma estaba al límite de sus fuerzas. Salieron de la vegetación del desierto y tropezaron con el asfalto duro y frío de la carretera. La superficie lisa bajo sus pies les pareció extraña, un pedazo de otro mundo. La luz que habían visto provenía de los postes de iluminación de un tramo más transitado más adelante. Estaban exhaustas, deshidratadas y apenas podían mantenerse en pie. Y entonces, el sonido de un motor acercándose, esta vez no el de la camioneta de Javier, sino el rugido profundo de un camión. Un par de faros brillantes apareció en la carretera, viniendo en su dirección, iluminándolas como si estuvieran en un escenario. En ese exacto momento, la silueta de Javier apareció al borde de la carretera detrás de ellas, una figura de pura malevolencia contra el amanecer que comenzaba a clarear el cielo. Congeladas en los faros del camión, las tres figuras parecían una aparición fantasmagórica. El sonido ensordecedor de la bocina y el chirrido agudo de los frenos de aire rasgaron el aire de la madrugada, un sonido violento del mundo moderno colisionando con el silencio antiguo del desierto. Por un segundo aterrador, Sofía pensó que serían atropelladas, un final irónico y brutal para su huida desesperada. Se colocó instintivamente delante de Helena, protegiendo el cuerpo de la niña con el suyo, mientras apretaba a Luna contra su pecho. El monstruo de metal se detuvo a pocos metros de ellas, su motor roncando como una fiera dormida. La puerta del conductor se abrió con un crujido y una silueta descendió. No era un salvador de cuentos de hadas, sino un hombre común, de mediana edad, con barriga cervecera y un rostro cansado y marcado por la carretera. El camionero, cuyo nombre nunca sabrían, se quedó parado un momento, sus ojos ajustándose a la escena surrealista. Vio a una mujer hecha jirones, cubierta de polvo y arañazos, sosteniendo a un bebé. Vio a una niña pequeña aferrada a sus piernas, temblando incontrolablemente. Y vio, en el borde donde el asfalto se encontraba con la arena, la figura alta y amenazadora de Javier, parado como una estatua de Menelsinno, en pura malevolencia, sus ojos fijos en ellas con una furia impotente. El conductor no necesitaba conocer la historia, la imagen lo contaba todo. El depredador y la presa, la oscuridad y la búsqueda de la luz. En su rostro, la confusión dio paso a una sombría comprensión y a una rabia protectora. Javier vaciló. Estaba en la frontera de sus dos mundos. Detrás de él estaba el desierto, su reino, donde sus reglas eran la única ley, y la violencia era una herramienta legítima. Frente a él estaba el asfalto, el territorio del camión, de las leyes que él no controlaba, de los extraños que eran testigos. La presencia del camión y de su conductor era una intrusión de un orden externo que él no podía dominar. Por primera vez pareció pequeño, un hombre brutal e ignorante, confrontado por un poder que no entendía. El camionero dio un paso adelante, la mano en una palanca de hierro que sacó de detrás de su asiento, y gritó, su voz gruesa y llena de autoridad:
Aléjate de ellas, desgraciado. Da un paso más y te juro que te aplasto. La amenaza, tan cruda y directa como la propia violencia de Javier, fue lo que rompió el hechizo. El agricultor, el tirano de su pequeño mundo de adobe, retrocedió un paso. Su furia no había disminuido, pero su confianza se hizo añicos contra la realidad de que su poder terminaba allí, al borde de esa carretera. Estaba derrotado, no por un arma de fuego o por la policía, sino por la simple presencia de un extraño decente y su vehículo de 40 toneladas. Era un monstruo del aislamiento, y la luz de la civilización, aunque fuera en forma de faros de camión, lo había cegado y debilitado. Lanzó una última mirada de odio a Sofía y a las niñas, una mirada que prometía una venganza que nunca sería capaz de cumplir. ¡Suban!, les gritó el conductor. Sofía no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Empujó a Elena hacia la puerta abierta del pasajero, subiendo a la alta cabina con dificultad, sus músculos exhaustos gritando en protesta. El interior del camión era un mundo aparte. Olía a diésel, a café viejo y a humo de cigarrillo. Era cálido y sofocante, pero para ellas era el olor de la seguridad, el perfume del santuario. Sofía se acomodó en el ancho asiento, atrayendo a las 2 niñas hacia sí. El camionero volvió a subir a su asiento, cerró la puerta con fuerza, y el sonido del cerrojo fue el más hermoso que Sofía había oído jamás. Era el sonido de una celda abriéndose, no cerrándose. Con una sacudida y el rugido del motor ganando fuerza, el camión comenzó a moverse, acelerando lentamente por la carretera. Sofía se giró a tiempo para mirar por el espejo retrovisor lateral. La escena que vio quedaría grabada en su memoria para siempre. La figura de Javier todavía estaba allí, parada al borde de la carretera, mientras el sol naciente iluminaba el desierto detrás de él. A medida que el camión ganaba velocidad, su imagen se hacía cada vez más pequeña, una silueta oscura siendo progresivamente engullida por la inmensidad del paisaje. Ya no era un monstruo, era solo un hombre pequeño y patético, una mancha de maldad, siendo reabsorbida por la tierra árida que lo había engendrado. El desierto, que había sido su arena de terror, ahora se convertía en su prisión. La vastedad que le había dado poder y aislamiento para cometer sus crímenes ahora lo engullía, volviéndolo insignificante. Sofía observó hasta que desapareció por completo, una partícula de polvo más en un mundo de polvo. Solo entonces se permitió relajarse, el peso de meses o quizás de toda una vida, pareciendo desprenderse de sus hombros. Miró a las 2 niñas acurrucadas a su lado. El peligro inmediato había pasado, la cacería había terminado, habían sobrevivido. La victoria no era exultante, era silenciosa, exhausta y agridulce. Fue entonces cuando Elena comenzó a llorar. No eran las lágrimas silenciosas de una niña en shock, sino los sollozos fuertes y convulsivos de alguien cuya represa emocional finalmente se había roto. Lloró por la madre que perdió, por el padre que la traicionó, por el terror que soportó en silencio durante tanto tiempo. Sofía la abrazó con fuerza, dejándola derramar todo su dolor mientras acunaba a Luna, que dormía pacíficamente, ajena a la tormenta emocional que la rodeaba. En ese momento, en esa ruidosa cabina de camión, las 3 se convirtieron en una familia, unidas no por la sangre, sino por la supervivencia y el trauma compartido. Sofía miró su propio reflejo en el cristal de la ventana. Vio un rostro que no reconoció de inmediato. Estaba sucio, manchado de lágrimas y polvo, con arañazos en los brazos y un corte en la frente. Pero sus ojos eran diferentes. La distancia analítica de la académica había desaparecido, reemplazada por una ferocidad y una profundidad que no sabía que poseía. Había cruzado una línea que nunca imaginó cruzar, abandonando la ética de su trabajo por el imperativo de su corazón. Ya no era una observadora del mundo, era una participante,
marcada siempre por la historia que no solo recolectó, sino que vivió. La transformación había sido brutal, pero completa. El desierto la había despojado de su antigua identidad y la había forjado en algo nuevo, algo más fuerte. Pensó en su tesis, en sus teorías sobre dinámicas sociales y resiliencia. Todas las palabras parecían vacías ahora. La resiliencia no era un concepto a estudiar. Era el temblor en las manos de Elena, el sueño pacífico de Luna y el dolor en sus propios músculos. Había encontrado la verdad no en sus libros, sino en el corazón palpitante del miedo, y esa verdad la cambiaría para siempre. El viaje había terminado, pero la responsabilidad que sentía por esas dos vidas apenas comenzaba. El camión siguió por la carretera hacia el sol naciente, una mancha de esperanza en movimiento. El conductor las dejó en el primer puesto de policía que encontró, y a partir de ahí, el mundo de la ley y el orden, que parecía tan lejano, tomó el control. Las niñas fueron acogidas y la historia de Javier fue contada. Pero para Sofía, la historia nunca terminaría de verdad. Permanecería con ella, un recordatorio constante de la oscuridad que puede florecer en el silencio y del extraordinario coraje que puede surgir en los lugares más inesperados. Sabía que su vida, su trabajo, nunca volverían a ser los mismos. El viaje de ellas en el desierto terminó, pero para innumerables mujeres y niñas, la lucha silenciosa continúa en hogares aislados y en comunidades olvidadas. La violencia de género, nacida en la sombra del aislamiento y alimentada por la indiferencia, es una oscuridad que solo la luz de nuestra atención colectiva puede empezar a disipar. Si el coraje de Sofía y la voz de Elena tocaron tu corazón, no dejes que esta historia termine aquí. Deja tu reflexión en los comentarios. Tu voz se une a la de ellas. Suscríbete para formar parte de una comunidad que se niega a aceptar el silencio. Al hacerlo, nos ayudas a seguir contando las historias que necesitan desesperadamente ser escuchadas, transformando la concienciación en una fuerza para el cambio. Cada suscripción, cada vez que compartes, es un voto de esperanza, una declaración de que no desviaremos la mirada. Es un compromiso de escuchar los susurros, no importa cuán débiles o lejanos puedan parecer. Juntos podemos asegurar que menos voces se vean forzadas a clamar por ayuda en el vacío, y que más de ellas encuentren el camino hacia la luz de un nuevo amanecer, tal como lo encontraron Elena y Luna. La imagen final es la del camión, disminuyendo en la larga carretera recta que corta el desierto. El sol ahora está alto en el cielo, bañando el paisaje con una luz clara e implacable, revelando tanto su belleza como su dureza. La carretera representa un camino hacia adelante, hacia la curación, hacia un futuro incierto pero esperanzador. Es un final no de felicidad, sino de supervivencia, que es a veces la victoria más significativa de todas. Su historia se convierte en una entre muchas, un eco que se une a un coro mucho más grande de resiliencia contra la brutalidad.